Gracias por estar aquí por tercer día consecutivo tan temprano. El día de hoy tenemos a Carlos Torner. Bueno, no quisiera platicarles tanto de él ni de su ponencia para arruinarla, pero él va a ofrecer una perspectiva más social y política acerca de cómo es que no es la forma más adecuada, la manera en que nos estamos organizando en la Ciudad de México, e incluso como varias de las propuestas que se han ofrecido no son realmente las mejores. También les recuerdo que allá afuera tenemos servicio de café, té y galletas, pero no pueden entrar aquí a la sala con él. Y que también desde el día de hoy también tenemos talleres de 2:30 a 5 aquí en la Explanada del Prometeo. Bueno, un fuerte aplauso para Carlos Torner. Gracias. Me voy a parar porque si no, no veo y no los veo. Buenos días, mucho gusto. Yo soy Carlos Tornel. Vengo de la Universidad Iberoamericana. Soy profesor de la recién inaugurada licenciatura en sustentabilidad. Este es un trabajo que en el programa decía que venía de Iniciativa Climática de México. Trabajo en Iniciativa Climática de México, es una organización no gubernamental, ¿no? Pero este proyecto específicamente lo financió el CONACYT con Flaxo y yo lo hice como profesor de la Universidad Iberoamericana. Entonces, un poquito les voy a platicar qué es esto del derecho a la ciudad. No sé si han escuchado hablar de algo que se llama el derecho a la ciudad. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? ¿O estamos hablando así en ceros? Perfecto. Entonces, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Hay algo que se llama el derecho a la ciudad, ¿no? Son anotaciones. Hay una Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. Se han reunido en varias ocasiones gobiernos. La ONU tiene una cosa que se llama ONU Habitat, ¿sí? Que básicamente discute el tema de las ciudades. Y dentro de esos procesos, varias organizaciones de sociedad civil, activistas, grupos sociales, ¿no? Buscaron instaurar lo que se conoce como un derecho colectivo a la ciudad, ¿sí? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. ¿Qué significa eso? Sabrá Dios, ¿sí? ¿Cómo se implementa eso? Tampoco sabemos. Lo que sabemos es que existe un derecho para tener ese acceso a esas características de la ciudad. Es un derecho colectivo, como les acabo de decir, de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y los desfavorecidos, ¿sí? Que les confiere una legitimidad de acción y organización. Es decir, todo el mundo tiene derecho a organizarse dentro del espacio público de las ciudades, tiene derecho a demandar el acceso a las mismas características de la ciudad y tiene derecho a experimentar la ciudad de la misma forma que todos, ¿sí? El derecho a la ciudad es interdependiente con otros derechos humanos, ¿sí? ¿Cómo qué? Pues digo, está muy, muy fácil, ¿no? Derecho al agua, vivienda digna, como dice la Constitución, digna y decorosa, ¿no? Es también derecho a la movilidad, ¿sí? Al acceso a los tipos de movilidad distintas, ¿sí? Al trabajo, a la educación, etc. O sea, todos los servicios que están implícitos en la ciudad están insertos de esta lógica del derecho a la ciudad, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar en el siglo XXI hoy de un derecho a la ciudad? ¿Sí? Porque hay una estadística así que todo el mundo repite constantemente. Es a partir del... ¿Qué día es? Creo que lo pongo ahí, el día específico. Bueno, no me acuerdo, pero creo que no lo pongo. Pero el 12 de mayo del 2013, la ONU hizo un censo, la ONU Habitat hizo un censo, en donde por primera vez en toda la historia de la humanidad, ¿no? Hay más gente viviendo en urbes que en lugares rurales, en el campo, ¿no? Entonces, hay una gran disasociación entre lo que sucede en la urbe y lo que sucede fuera, ¿no? Hoy, más o menos, el 56% de la población habita en ciudades en todo el mundo y en México la proporción es todavía más grande, es devastadora, ¿no? Es 77% de la población habita en ciudades, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, tiene que ver con la centralización del poder. Por ejemplo, la Ciudad de México concentra 20 y tantos millones de habitantes, no el área de México, la zona metropolitana, ¿no? Concentra 20 millones de habitantes y hemos propiciado un modelo económico que demanda que la gente migre a la ciudad, ¿sí? Entonces estamos sacando gente de su estilo de vida, de sus formas de existencia tradicional, etcétera, para traerlas a habitar la ciudad y proveer servicios, ¿sí? Porque las ciudades funcionan a partir de servicios. Aquí no se produce nada, eso es muy importante, ahorita lo discutimos, ¿no? Todo lo que hacemos es consumir y demandar, ¿sí? Ahora, lo interesante también de este número, del 77%, es que es proporcional a la concentración de pobreza del país, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ese 77% de la gente que habita en las ciudades, digamos, hacemos que la gente deje de vivir en el campo, venga a vivir en la ciudad y luego la segregamos, ¿sí?
la mandamos a vivir a las periferias de la ciudad, de la zona metropolitana, la confinamos a ciertos lugares donde no tienen derecho a la ciudad, ahorita vamos a explorar por qué no tienen derecho a la ciudad, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Perpetuamos ese modelo constantemente, ¿sí? Alguien ha salido por Indios Verdes hacia Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos asentamientos hay en toda esa zona? Es enorme, ¿no? De hecho, ya colindamos con otro tipo de poblados que había, que antes no eran parte del área metropolitana, ¿sí? Lo mismo hace Xochimilco, ¿sí? Entonces, toda la periferia de la Ciudad de México está rodeada de este tipo de lógica, ¿sí? Y bueno, en el país, 53.3 millones de personas viven en pobreza, ¿sí? O sea, de la proporción de toda la población, más o menos la mitad viven en algún grado de pobreza y 68% viven en zonas urbanas, ¿no? El 69% casi en total, ¿no? Estos son datos del Coneval en el último censo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las ciudades que estamos produciendo están siendo donde se concentra el mayor punto de pobreza de todo el país. Entonces, esto que ya les había dicho, ¿no? Hemos arrojado un importante número de personas a vivir en barrios marginados, ¿sí? Dentro de las urbes, y solo un cuarto de quienes viven en zonas urbanas ganan salarios superiores a la canasta básica y no sufren de carencias sociales, ¿no? La mayoría de estas personas se ubican en áreas periféricas. Entonces, esto ya lo quedamos, ¿no? Y básicamente estamos creando este tipo de dicotomías, ¿no? O sea, tenemos barreras que separan literalmente un poblado de otro, ¿no? Estamos dividiendo, ¿sí? Por clases económicas, socioeconómicas, ¿sí? Y constantemente hacemos este tipo de cosas, ¿no? Que no se vea feíto, ¿no? Santa Fe es el ejemplo así perfecto, ¿no? Ahí donde me toca a mí subir a dar clase, pues es el ejemplo más claro de esta segregación. Entonces, aquí un poquito, es un fenómeno de todo el país, no es un fenómeno solo de la Ciudad de México. Yo me voy a concentrar ahorita en la Ciudad de México, pero, por ejemplo, en esta investigación se llama Una visión fallida. La vivienda económica para las masas de México se convirtió en un fiasco de cámara lenta, ¿sí? Es una investigación de Los Angeles Times, se la recomiendo mucho. Lo pueden encontrar gratis en internet. Básicamente lo que dice el Infonavit, que era quien financiaba las casas estas, como se acuerdan, todo el mundo ha oído hablar de las casas Geo, ¿no? Que financiaba este tipo de vivienda de gran desarrollo. Básicamente lo que hizo fue enriquecer ese tipo de compañías que hicieron vivienda así brutal, a un grado enorme, ¿no? Expandieron la huella urbana de una forma terrible, ¿no? Por ejemplo, si salen a Cuernavaca, toda esa zona, el estado de Morelos está lleno de casas Geo, literalmente, ¿no? Lo que hizo fue incrementar el parque habitacional de México, de todo el país de 2000 al 2010, ¿sí? Creció en números absolutos 7.1 millones de viviendas, ¿no? De las cuales la mayor parte se construyó en suelo barato, a distancias importantes de los centros urbanos. En este sentido, mientras que la población urbana se ha duplicado en 3 décadas, la superficie urbana se ha extendido 6 veces en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, este tipo de financiamiento de vivienda lo que hizo fue expandir la huella urbana, ¿sí? Pero, ¿qué va a hacer esas personas que viven en las casas Geo? No están dentro de la zona donde hay trabajo, donde se ofrecen servicios, entonces los confina ¿a qué? A que se muevan, ¿no? Pero a unas distancias terribles, ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Cómo medimos eso? Bueno, ¿qué pasa si yo voy a vivir en una de estas casas? Estoy condicionado a tener un auto, sí o sí, si no, no llego, ¿no? Entonces ahí hay un tipo de deuda que no está contemplando aquí. Entonces igual le venden la casa muy equipada, pero te confinan un coche, te confinan a gasolina, te confinan a usar el camino, te confinan a ciertas características que no necesariamente son de equidad, ¿no? Y ese crecimiento ha sido completamente desvinculado de los centros residenciales, industriales y comerciales de todo el país. Esto significa una disminución del 67% de la densidad poblacional, ¿sí? Y un crecimiento desvinculado, ¿sí? De los centros residenciales con lo industrial y lo comercial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otras ciudades que están mejor organizadas, es muy subjetivo compararnos con otros países, ¿no? Porque pues, cada país tiene una lógica distinta. Pero, por ejemplo, si ven ahorita cómo crece una ciudad, por ejemplo, Ámsterdam, ¿sí? Crece hacia arriba, ¿sí? Y no hacia los lados, ¿sí? Ahorita digo, eso también es complejo, ¿no? Pero nosotros hemos expandido la huella urbana 6 veces, ¿sí? El impacto territorial superficial es cada vez más grande. Entonces, aquí tengo unas grafiquitas, ¿no? Esta es la población de la zona metropolitana del Valle de México de 1990 y hay una proyección hasta 2030, ¿no? Entonces vean, entre más se oscurece, más se va, la densidad se incrementa, ¿no? Más población hay. Entonces por ahí vamos a estar en el 2030. Y vean, es equivalente a la forma en la que la vivienda se produce, ¿no? Entonces tenemos una proyección más o menos así. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí?
que el crecimiento de la ciudad está produciendo más desigualdad. ¿Sí? Simple y llanamente. La población ha aumentado hacia afuera, no hacia adentro, lo que nos confina a movernos, a transitar de un punto a otro de la ciudad de una forma completamente desigual. ¿Sí? Vamos a decir, la ciudad ha experimentado se ha expandido de forma caótica y una gran cantidad de sus habitantes ha tenido que trasladarse a la periferia, donde no existen centros de trabajo, de estudios, porque tienen que viajar horas diarias, ¿sí? Para cumplir con sus labores, necesidades cotidianas. Entonces, fíjense, solo del Estado de México, ¿sí? Que es donde están todas las periferias, ¿no? Casi todo el DF, el centro del DF es donde se concentran esos servicios y las industrias. Todas esas personas tienen que viajar a la ciudad y luego tienen que salirse otra vez, ¿no? Entonces, miren, 1.643 mexiquenses pierden la vida en hechos de tránsito prevenibles, ¿no? Al año. Son estadísticas del ITDP, siempre lo digo mal, Instituto para el Desarrollo de Políticas de Transporte y el Desarrollo, ¿sí? 70% de ellos son peatones y la mayoría concentrados en zonas urbanas, ¿sí? 92% de los usuarios del transporte público lo consideran inseguro, ¿sí? ¿Cuáles son los que vienen aquí? Las micros, ¿no? Todos los camiones, la gente tiene que bajar uno y otro tiene que tomar hasta 4 camiones para llegar a su trabajo, ¿sí? 65% de las mujeres reportan haber sido víctima de algún tipo de violencia en el transporte público y solo en el 2015, que es el último que tenemos, 1.455 asaltos en Ecatepec nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? El promedio de horas de la gente que viene al Estado de México a la ciudad es de 2.5 horas en el tráfico diarias, ¿sí? Y la proyección al 2025 es que crezca a 3 horas diarias, ¿sí? O sea, no estamos haciendo ciudades equitativas, no estamos garantizando el derecho a la ciudad, a la movilidad de estas personas, al acceso a un transporte justo y digno, ¿no? Tampoco una especie a una de vivienda como lo acabamos de ver en la anterior, ¿no? Entonces, más o menos este es el problema en el que estamos. Entonces, ¿por qué es importante o por qué estamos discutiendo esto, ¿no? Bienvenidas al Antropoceno. ¿Alguien ha oído hablar del Antropoceno? ¿Alguna idea qué es eso? ¿No? Bueno, el Antropoceno es una era, ¿sí? Geológica, ¿sí? ¿Se acuerdan de las eras geológicas de sus clases de prepa? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? El Holoceno, ¿qué más? Ahí estaban divididos el Jurásico, el Precámbrico, la verdad, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, básicamente, desde el 2000 más o menos empezamos a hablar ya no estamos en el Holoceno, estamos en el Antropoceno. ¿Por qué? Porque el antro del griego es el ser humano, ¿no? Y seno es la era del ser humano, ¿sí? Entonces el impacto que tenemos como sociedad, como humanidad en la biosfera, en la Tierra, es cada vez más grande y somos hoy consecuencia de haber transgredido ciertos límites de la capacidad planetaria, ¿sí? Entonces, esta es la integridad de la biosfera. Este es un análisis muy interesante de un grupo de científicos sociales en Suecia, del Stockholm Development Institute, y se llama Planetary Boundaries. Si un día lo quieren revisar, es muy interesante. Básicamente dicen en qué lugares estamos transgrediendo los límites, ¿sí? Y en cuáles no tenemos idea en cómo están las cosas porque no tenemos las capacidades científicas de medirlo, ¿sí? Y en cuáles estamos en algún grado de certidumbre. Estamos bien. Entonces, este es del 2009, hay una nueva versión ahorita del 2017, me parece, en donde ya está por acá arriba, ¿no? Y tenemos un poquito más extendido y más extendido, ¿sí? Entonces, estamos transgrediendo los límites planetarios a un grado que no tiene comparación, ¿sí? Y al mismo tiempo, estamos en la era de la gran aceleración, ¿sí? O sea, es una consecuencia directa de lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, esto lleva a esto, ¿sí? ¿Qué se está acelerando? Bueno, tenemos las tendencias del sistema planetario. Hay una concentración de dióxido de carbono, de óxido nitroso, de metano, de ozono estratosférico, bla, ¿no? Todas estas cosas se están concentrando. Esta rayita que empieza aquí, ¿dónde está? ¿Sí ven esta rayita muy delgadita aquí? 1950, ¿sí? A partir de 1950 ahora, todo se ha acelerado en la tendencia así, ¿no? Ha sido así. Si ustedes ven una gráfica más o menos de 1850, vamos a decir, revolución industrial europea más o menos, ahorita, ¿sí? La tendencia es así, ¿sí? Antes es flat, es completamente lineal, ¿sí? Pero de repente la tendencia pasa así y ahora es así, ¿sí? Entonces estamos en un proceso de gran aceleración. Y también estamos en un proceso de gran aceleración de las tendencias socioeconómicas, ¿sí? Población mundial, crecimiento por PIB, ¿sí? Inversión extranjera directa, población urbana, en uso energético, bla, ¿sí? Todas esas características se comportan de la misma forma. Entonces, obviamente, ustedes pueden ahorita racionar, ¿hay una correlación entre esto y esto? Por supuesto, ¿sí?
Esto es consecuencia de esto, ¿no? Perdón, al revés. Lo de acá es consecuencia de acá. Entonces, si las ciudades concentran la mayor parte de la población, si vivimos en la era del antropoceno, en donde los seres humanos tienen mayor impacto, necesariamente la solución tiene que venir ¿en dónde? En las ciudades, porque ya estamos concentrados ahí, ¿sí? Entonces digo, no es que no tengamos que hablar del campo y de las necesidades y de lo que tiene que pasar allá también, pero, ¿sí? Si la proyección de ONU Habitat, ¿sí? Es ¿cuánta gente va a haber en la Tierra en el 2050? Todo el mundo sabe ese dato. ¿Saben ese dato? ¿Cuánta gente va a haber en el planeta en el año 2050? 12 millones. No, es mucho, no tanto. 10.000 millones. ¿Sí? Sí, es que billones. Exacto. Sí, en inglés billions, en español 1.000 millones, va a haber 10.000 millones de personas. ¿Sí? De las cuales más del 60% van a estar habitando en zonas urbanas. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay ahorita en el planeta? 7, ¿no? 7.23 más o menos. ¿Sí? Y la mayoría están en China e India. ¿No? Ahí está la mitad. Solo ahí. Entonces, por ejemplo, la gran concentración de población ahorita, ¿dónde va a ser? O sea, la nueva población de aquí al 2050. En África, ¿no? Correcto, porque son los que no se han desarrollado. Ya se desarrolló China, ya se desarrolló India, ¿no? Todavía están en proceso, pero ya tienen industrialización, se están concentrando en ciudades. ¿Alguien ha ido a Shanghái? Es así una locura, ¿no? Es enorme, contaminado peor que aquí, ¿no? Está como aquí, pero cuando estaba aquí en 1990. Ustedes ya no habían nacido en 1990, ¿verdad? Ok. Bueno, en 1990, cuando salíamos a jugar al recreo, nos dejaban encerrados en el salón porque había demasiada concentración de ozono y no podíamos salir a jugar así a la calle. Entonces eso ya no pasa hoy. No, digo, hay concentraciones de ozono, pero ya no pasa hoy que no los dejen salir, que los confinen, etc. ¿Por qué? Porque los niveles ya son mucho más aceptables, ¿sí? No quiere decir que esté bien, ¿eh? Sí rebasamos los límites de la OMC, pero en ese entonces había un gran factor ahí que no permitía que pasara eso, que era que la gasolina tenía plomo, ¿sí? Entonces le quitamos el plomo a la gasolina y ya, la calidad mejoró casi así ipso facto, ¿sí? Pero bueno, me estoy yendo para otro lado. El punto es, las ciudades tienen que ser el lugar en el que tiene que suceder este cambio, ¿no? Entonces aquí hay varias corrientes que están llamando a, bueno, ¿cómo organizamos mejor la ciudad? ¿Cómo armamos que esta ciudad sea más equitativa, más justa, más adecuada? ¿Sí? Y la primera que yo analizo en el artículo este que escribimos es el manifiesto ecomodernista, ¿sí? Ecomodernista quiere decir que, bueno, no le voy a entrar así a la definición muy técnica, pero básicamente lo que quiere decir es, si ya vivimos en el antropoceno, entonces hagamos del antropoceno un buen antropoceno, ¿sí? Un poco una lógica de decir, bueno, mira, si ya estamos como estamos y la tecnología nos trajo hasta aquí, el desarrollo económico, el crecimiento, estas gráficas que yo les di acá, dejemos de preocuparnos por eso y tratemos de mitigar. Mitigar es cortemos el impacto que tenemos, ¿sí? Entonces ellos dicen, presenta el problema de las ciudades como una consecuencia de la desorganización, o sea, está mal organizada, está mal planeada, ¿no? Y de acuerdo con los ecomodernistas, más urbanidad sería benéfico para el medio ambiente, ¿sí? Debido a que puede reducir el impacto territorial de las ciudades, crecer hacia arriba, hacerlas más eficientes, ¿no? Que si la CONUE hace normas de eficiencia, que compran refrigeradores más eficientes, ¿no? Que los focos los cambian, que electricidad solar, bla, 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 ¿sí? Y este aspecto y acercamiento supone que los problemas deben ser entendidos técnicamente, ¿sí? Es una solución tecnológica, completa y absolutamente tecnológica. A través de soluciones ganar-ganar, ¿qué quiere decir ganar-ganar? Es que crezca la economía, pero que mantengamos una especie de convivencia adecuada con la naturaleza, ¿sí? O sea, reducir la famosa huella ecológica. ¿Eso lo han escuchado ustedes? La huella ecológica, el impacto que tiene la ciudad en el medio ambiente, ¿no? Y mantener el crecimiento sin dañar el medio ambiente. Crecimiento económico, me refiero aquí, ¿sí? Entre otras cosas, esto y esta visión obscurece, o sea, saca de la imagen, ¿sí? Las desigualdades que existen dentro de la urbe, ¿sí? Los impactos de la urbe del resto del territorio que la rodea, es decir, la urbe, acuérdense que les dije, solo consume, ¿sí? El impacto viene de afuera. Es más o menos lo que pasa con los países, se replica más o menos, es la teoría de centro-periferia, ¿no? Lo que pasa con el centro, ¿sí? Se impacta en la periferia, ¿sí? Y no viceversa, ¿sí? Piensen, por ejemplo, Alemania. Alemania es mi ejemplo favorito. Alemania un día dijo, después de Fukushima en Japón, dice, ¿sabes qué? Nuclear, ya, va para afuera, ¿no? Se quitan todas las plantas nucleares y ponen energía solar, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay sol en Alemania? Ahorita es como el 40% de la generación de toda la electricidad del país es energía solar.
Pero, ¿qué pasa cuando no hay sol? La traen de otro lado, de Francia principalmente, que es casi 100% nuclear, ¿sí? Y el resto lo ponen con carbón, ¿sí? Que no generan ahí. Entonces el impacto de donde queman carbón en Polonia, ¿no? En todos estos lugares, de ser alrededor de Alemania, ¿dónde impacta? ¿En Alemania o en Polonia? En Polonia, pero ¿dónde se consume la energía? En Alemania, ¿ven? Entonces hay una aproximación desigual a este tipo de lógicas. ¿Sí? Lo que pasa en el centro impacta en la periferia. Y lo mismo pasa aquí. Si la Ciudad de México demanda más energía, ¿aquí hay carboeléctricas? ¿Dónde? En el norte, sí, pero ahí impacta, no en la Ciudad de México. ¿Sí ven eso? O sea, en las áreas periféricas, ¿sí? Entonces hay una desigualdad proporcional del centro y de la periferia. Obscurece también el propio impacto que genera el alto nivel de consumo, turismo, movilidad y demanda de servicios de la ciudad. O sea, no lo trata, ¿sí? No se preocupa por eso. Este proceso lleva a una creciente despolitización. Ahorita voy a entrar a discutir qué es eso de politizar y despolitizar, ¿sí? El espacio urbano y la progresiva legitimación de las nuevas formas de exclusión de las ciudades. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos básicamente lo que dicen es, hay que tecnologizar, y voy a usar así como, es un anglicismo la frase, pero es, hay que tecnologizar nuestra salida del problema, ¿sí? Hay que invertir la innovación, el desarrollo tecnológico, y eso va a ser suficiente para que todas y todos tengamos acceso a una ciudad digna, justa, eficiente y correcta, ¿sí? Entonces tiene una promesa ahí como muy prometeica. ¿Alguna vez leyeron así como el mito de Prometeo? O el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, solo que en momentos diferentes. Unos de la antigua Grecia y unos así del siglo XVIII, XIX, sí, en Francia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Inglaterra, perdón. ¿Qué pasa con esta lógica? ¿Sí? Prometeo, ¿qué hace? Le da el fuego al ser humano y luego lo castigan los dioses porque les dio la tecnología, ¿no? Les dio esto nuevo que le da una capacidad de innovar, desarrollarse y progresar, ¿sí? Entonces, esta onda es, la ciudad se ha convertido en la principal fuente de desarrollo y bienestar, ¿sí? Varias corrientes del pensamiento ven a las ciudades como la principal forma de atender el desarrollo de la humanidad y satisfacer las necesidades del presente a través del dominio de la naturaleza y el advenimiento de la tecnología, es decir, tecnologicemos la salida del problema. Nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? El manejo tecnocrático de la ciudad y pueden actuar en esta solución de problemas actuales. Por ejemplo, hagamos mercados de carbono, ciudades inteligentes, ecodiseñadas, circulares, creativas. Ustedes pónganle el apellido que quieran. Ciudad creativa, inteligente, ¿sí? La pregunta es, ciudades inteligentes, creativas, circulares, etcétera, ¿para quién? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué y quiénes quedan fuera de este proceso, de este proyecto de ciudad? ¿Sí? De los espacios públicos y de la propia ciudad. ¿Sí? Ahí les va. Entonces, aquí yo pongo tres hipótesis. Ese fue como un poco el problema. Y me estoy extendiendo porque creo que tenemos una hora, ¿verdad? Ok, ¿cómo vamos? Bien. Entonces ya voy rápido para ver si dejamos un poquito de preguntas. Básicamente hacemos tres hipótesis específicas para analizar este problema. Uno es que el crecimiento de las ciudades ha sido distante, disperso, desconectado y desigual debido a que las ciudades se organizan en torno al valor de intercambio, ahorita vamos a hablar de eso, a las reglas del mercado y bajo el supuesto inquebrantable de la propiedad privada, ¿sí? Buscamos tener las formas en que puede solucionar este proceso desde el punto de vista organizacional. El segundo es, los modelos que hemos utilizado para atender el problema no son adecuados, debido a que, entre otras cosas, pretenden solucionar los problemas a través de unas aproximaciones sumamente y absolutamente ecomodernistas, ¿sí? En donde la única solución es la tecnología, ¿sí? Esto que, entre otras cosas, reproduce, y uso re, ¿sí? Como sufijo, porque vuelve a producir un nuevo esquema de desigualdad, ¿sí? Hago una revisión de la Ciudad de México, ahorita vamos a hablar un poquito de la Ciudad de México. Y la última hipótesis es que las ciudades son los principales centros de consumo y generación de emisiones de gases de efecto invernadero, por ende responsables del cambio climático, ¿sí? Y tienden a la entropía. Entonces ahí metemos una onda ahí de economía ecológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, saben la segunda ley de entropía, eso sí saben, ¿no? Ok, de eso todo el mundo está entrado. Entonces, las ciudades tienden a un modelo lineal económico donde la entropía, ¿sí?, es constante. Entonces, cuando alguien habla de, vamos a reciclar todo y no sé qué, eso es imposible, ¿sí? Ahorita vamos a hablar por eso. Lo vamos a discutir ahorita. ¿Por qué es imposible? Entonces, me voy a ir un poquito rápido. Entonces, ya hablamos de las formas de exclusión. Todas estas son imágenes de la Ciudad de México, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Iztapalapa? ¿Sí? Esto es Santa Fe, ¿no? Este es
Interlomas, en el Estado de México, y este es el famosísimo segundo piso, ¿no? Todas implican una forma de exclusión, ¿sí? Esta es de los centros, de las industrias, de todos los centros poblacionales o centros sociales de la ciudad, ¿sí? ¿Cuántos parques ven ahí? ¿No? ¿Qué onda? ¿Cómo puedes construir una ciudad así, en donde no tengas ese espacio distribuido de forma equitativa? Aquí, bueno, se ve claro, ¿no? Tecnología, así, ciudad inteligente, creativa, todos viven muy bonito hacia arriba, pero hay un contrapeso ahí, claro, ¿no? Este también, aquí, ¿cómo subes al segundo piso? Primero tienes que tener coche. ¿Cuánta gente? Bueno, en la ciudad está más o menos igual, pero más o menos, en el país, ¿cuánta gente tiene coche? ¿Alguien sabe ese dato? 30% de la población tiene coche en el país. 70% no tiene coche, ¿sí? En la Ciudad de México, 53% de la población ya tiene coche. Entonces es más, ¿sí? Pero aún así, más gente se mueve en metro todos los días que la que usa el segundo piso. ¿No? Pero, entonces, por ejemplo, cuando dice Andrés Manuel López Obrador que quiere hacer una nueva o 2 refinerías para hacer gasolina barata, ¿a quién está beneficiando? Al 30% de la población, que coincidentemente es la más rica del país. ¿Sí? Entonces, así como que muy social su política, híjole, ¿no? Ahí te vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ciudades circulares. El primero, que ese me encanta, porque todo el mundo me dice, no, sí, reciclas todo y ya no hay ningún problema y se acaba solucionamos todo. No, a ver, vamos a hablar. No existen economías circulares, solo entrópicas. Ahorita, como están ahorita, ¿sí? Las ciudades actualmente representan los mayores centros de consumo y por tanto son centros de conflictos ecológicos distributivos, ¿sí? Como ya les dije, un lugar consume, otro lugar tiene impacto, ¿sí? Residuos, solamente en residuos. La Ciudad de México produce 12.920 toneladas de residuos sólidos diarias, de las cuales reciclamos aproximadamente 182. Ese dato viene en hay un informe de la Ciudad de México de la administración pasada. Se llama Ciudad Resiliente, me parece. Sale el ángel de la independencia en la portada. Solo son residuos sólidos, ¿sí? Porque hay otro tipo de residuos. Pero de ese porcentaje, ¿sí? Solamente 182 se reciclan, ¿sí? Incluso hoy hay todo un problema, ¿sí? Porque hay cosas que, bueno, de entrada es muy difícil reciclar, ¿sí? A veces es muy caro reciclar, por eso hay todo un problema ahí con el plástico en el océano y es más fácil tirarlo, más barato, ¿sí? Y nadie cobra la externalización del costo si tiramos el plástico del océano. ¿Sí saben eso? O viene alguien a tocar las sorpresas. Oiga, usted tiró 20 botellas de PET, tiene que pagar tanto porque se están muriendo las tortugas. No, ¿me explico? Entonces es más barato tirarlo. Y ahora, no sé si saben, pero China era el lugar donde medíamos todos los residuos plásticos. China acaba de poner un veto a recibir más basura reciclada, ¿sí? En 2020 va a cerrar por completo recibir basura y por ejemplo, Estados Unidos dependía de que China reciclara todo su reciclaje. ¿Sí? Porque no invirtió en tecnología, porque China lo hacía más barato. Entonces ahora Estados Unidos está apilando toneladas y toneladas de cosas por reciclar sin reciclar. ¿Sí? Muy interesante, pero bueno, eso es otra cosa. Agua. Se estima una pérdida de 30-40% de agua en la Ciudad de México por fugas. ¿Sí? Entonces, si alguien ha visto el sistema de Cochamala o sabe que existe el sistema de Cochamala, es una obra de ingeniería así impresionante, con diques, bombean agua arriba así, unos 1000 metros y luego la dejan caer. ¿Sí? El tema es, gasta muchísima energía y lo usamos. ¿Cuánto porcentaje del agua que consumimos en la zona metropolitana del Valle de México es del sistema de Cochamala? ¿Alguien sabe? Un poquito más, como 30. Y lo tiramos en fugas, en la proporción. ¿Sí? Entonces, así como que es medio esquizofrénico, ¿no? Estamos haciendo todo este proceso para luego tirarlo, ¿no? Y solamente cerca del 10% del agua de lluvia se recolecta. ¿Sí? Que es muy poquito para lo que lleva en esta ciudad, ¿sí? Todo el mundo vive en el circuito interior cuando de repente está inundado, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos aprovechando ese tipo de agua? Si está ahí, es gratis, no manda factura, ¿no? Ya ahorita la nueva administración en eso está haciendo bien, la de Claudia Sheinbaum está proponiendo una instalación masiva de uso de recolección de agua de lluvia, ¿no? Eso es muy bueno. La Ciudad de México consume, esto es un dato así impresionante, somos de las ciudades que más consume agua en todo el planeta. 350 litros por persona al día,
¿sí? México es el quinto país en consumo por habitante, ¿sí? Entonces, la proporción de uso de agua es enorme. Energía. La Ciudad de México consume aproximadamente 64,000 gigawatts hora al año de energía eléctrica, es decir, que demanda energía en los hogares, las industrias, las oficinas. Genera apenas 985, ¿sí? De todo eso. Entonces, es el punto 3 de la generación nacional y representa el 19% de la demanda de esa generación, ¿sí? La Ciudad de México, el 99,51% de las personas están interconectadas a la red y mantiene el consumo per cápita de energía más alto del país, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hay una desigualdad ahí muy clara, ¿sí? Estamos demandando, pero no estamos produciendo nada, ¿sí ven eso? Ok, las ciudades siguen la lógica de la economía industrial, o sea, lineal, ¿no? Progreso, crecimiento, siempre en línea recta. Utilizan recursos no renovables para producir energía, buscan las fronteras del crecimiento, aquí es las commodities, las mercancías, para obtener nuevos recursos y depositan los desechos donde se permitan, ¿no? Esto es el Environmental Justice Atlas, les recomiendo que le echen un vistazo. Aquí lo que se mapea es qué conflictos sociales se están creando por esta mala distribución del acceso al agua, energía, recursos, ¿sí? Si yo demando algo, impacta en otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el famoso aeropuerto, que ahora ya no más aeropuerto, pero, ¿no? Se sigue reconociendo como un conflicto ambiental, ¿sí? Otro, este es todo el país, en todos los conflictos sociales, socioambientales que tenemos. Digo, no están todos, son los que están mapeados apenas, ¿no? Aeropuerto, ¿no? Y por ejemplo, no solo pasa aquí. Este es el acueducto Independencia en Hermosillo, con los yaquis, ¿no? Agua que se les concesionó desde 1936 por un decreto presidencial. Ahora se mete en un acueducto y se lleva a Hermosillo para que la gente de la ciudad tenga agua y no importa si los indígenas yaquis tienen o no, ¿no? Entonces aquí tenemos economía política, ¿no? Hay un desequilibrio de poder entre un lugar y otro. La ciudad demanda, ¿sí? Tiene más poder, tiene más concentración de habitantes, por ende, ¿no? Es la principal fuente de conflictos hacia afuera de la urbe, ¿no? Bueno, aquí ya, ¿no? Esto es un poquito... Al mismo tiempo somos muy vulnerables al cambio climático. Ya no voy a meterme mucho en esta discusión, pero la Ciudad de México es muy alta, principalmente por olas de calor, inundaciones y deslaves. Sí, lo anterior lleva a considerar que es posible reconciliar el crecimiento económico, ¿no? Según los ecomodernistas, con la forma en la que está creciendo la ciudad y redireccionar, ¿sí? Este proceso para atender el problema. Entonces, aquí hay un poco de la evidencia que les decía, ¿no? Ya les dije cómo la Ciudad de México no recicla, pero a nivel global esto es constante, ¿sí? De todos los flujos materiales de la economía que insertamos hoy, solamente reciclamos el 6%, ¿sí? De toda la economía mundial. Este es un artículo, aquí está, ¿no? How Circular is the Global Economy, an Assessment of Material Flows, Waste Production and Recycling in European Union and the World, 2005, ¿no? Es un análisis de 2005, pero se publicó en 2017 con datos ahí actualizados. Lo anterior quiere decir que cerca de 4 gigatoneladas de emisiones se reciclan por residuos, mientras que se mantienen 41 gigatoneladas, 62 más o menos en 2015, por procesamiento de materiales y producción global. Ahora, ¿por qué pasa esto? Precisamente porque más o menos el 45% de todo lo que se inserta en el flujo de material son combustibles fósiles, ¿sí? Y si los quemamos, no los podemos volver a quemar, ¿sí? Y están condenados a la entropía, se pierden en calor. Entonces no podemos reciclar eso que ya se perdió, ¿sí? Entonces, no existe tal cosa como la economía circular. Imposible. Aunque diga la MacArthur Foundation, aunque diga la Unión Europea, aunque diga el gobierno comunista chino, que están haciendo, no existe, ¿sí? Tendemos a la entropía. La economía ahorita como es tiende a la entropía. Las acciones de mitigación no son suficientes, adecuadas, ¿no? Esto es un poco la lógica, ¿sí? Pensamos que podemos vivir en un mundo donde existan ciertas capacidades, en donde en uno esté reconocido el ecosistema, ¿sí? Como parte del proceso económico y como límite, ¿sí? O en otro, en donde la economía esté al revés, ¿no? Es una idea ahí de Herman Daly, que ahorita no voy a entrar, pero básicamente no existe ese proceso. Entonces, fíjense, así para ser muy claros así ya y darle el último clavo al ataúd, ¿no? El único momento en que hemos reducido emisiones, ¿sí? Como mundo, ¿sí? Registrado desde 1990, ¿cuál fue? Aquí. ¿Por qué? La crisis económica, porque hubo una desaceleración global de la economía, ¿sí?
Entonces, todos los acuerdos de París y el protocolo de Kioto y lo que la ley y lo que se les ocurra, ¿para qué sirvieron? Para nada. Siguió creciendo, ¿sí? La concentración de CO2 en la atmósfera. El único momento en que dejó de hacerlo fue en el momento en que se redujo la economía, ¿sí? El problema es que no planeamos esa reducción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues austeridad, ¿no? Pegó horrible en Europa, la gente no tiene pensión, trabaja hasta los 80 años, no se puede retirar, ¿sí? Entonces, los costos sociales de esto fueron terribles, pero, ¿sí? Esto nos da una indicación de a lo que tenemos que tender, ¿sí? A reducir el flujo material de la economía, ¿sí? No hay de otra. Entonces, cuando yo les digo que el modelo ecomodernista quiere mantener, ¿sí?, el crecimiento económico y al mismo tiempo promover la sostenibilidad o la sustentabilidad, ¿sí?, no existe, es imposible. Son dos paradigmas completamente y absolutamente contradictorios, ¿sí? Entonces, que los ODS, el famoso Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 8 dice el crecimiento económico para todos. No se puede, es imposible, ¿sí? El Acuerdo de París dice, bueno, vamos a hacer mercados de carbono y vamos a poner energía solar para todos. Por modelo de producción como economía, eso no existe, ¿sí? No estamos en las capacidades de tomar ese tipo de acciones porque simplemente es imposible ahorita hacer esa sustitución. La otra es propiedad privada, ¿no? Hasta ahí ya vemos que no es posible hacer este tipo de lógicas circulares, ¿no? Entonces se mantiene como la principal forma de tener acceso a ciertos bienes. Y aquí me meto un poco en una discusión política alrededor de dónde viene la lógica de la propiedad privada, ¿sí? ¿Saben quién es John Locke? Sí. Bueno, John Locke, ¿no?, teórico inglés, básicamente fue el principal impulsor de la idea de la propiedad privada. Y lo que decía era, bueno, si tú tienes una propiedad privada, ¿sí?, está bien que la tengas, es adecuado, pero tú tienes que responder con un costo por esa propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo propiedad privada, si yo acumulo espacio y los cierro para que sea solo mi uso exclusivo de mi familia o de quien viva conmigo, ¿sí?, ¿qué tendría que hacer yo para compensar esa concentración de espacio? ¿Sí? Pagar un impuesto es la forma más simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vivimos en una sociedad que está plagada de sociedad privada, en donde siempre la libertad, la democracia y la equidad son fundamentos para promover la propiedad privada, porque eso dice así, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sí? Yo tendría que pagar lo equivalente, o sea, estoy pagando un costo de decirle a todos, oye, no puedes entrar aquí porque es mi propiedad. ¿Sí ven eso? ¿Pero eso sucede? No. Además de, bueno, ¿por qué sus papás se quejan? No sé si ustedes ya pagan impuestos, pero ¿por qué sus papás se quejan cuando pagan impuestos? Porque pues, se lo roba el gobierno, ¿no? Porque no hay calles adecuadas. Porque no sabes de dónde van, ¿ok? O bueno, la mayoría están pagando impuestos que deben ser para el beneficio común. No se ve que se use para eso. Correcto, ¿no? Entonces, si yo pago impuestos, el día del pagar impuestos, la declaración anual, debería ser así como la fiesta nacional, ¿no? Porque todos fuimos de voluntad solidaria a pagar los impuestos para decir, bueno, si mis hijos ya se educaron en este país, si yo tuve propiedad privada, si yo tuve acceso al IMSS, ¿no? Ahora voy a pagar mis impuestos para que otra persona tenga exactamente los mismos derechos que yo. Porque es la equidad, ¿sí? Y la ciudad debería ser para todas y todos. El tema es, pasa todo esto que estábamos diciendo, ¿no? No hay transparencia, no sabemos dónde va, se lo roban, no aparece, lo usan para otra cosa, para construir una refinería estúpida, etcétera, ¿no? ¿Sí ven eso? O para hacer un aeropuerto. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cuánta gente sube un avión? Más o menos, de la población del país, ¿cuánta gente se sube un avión? No, no tanto, da poquito, eso es más. Como 25. Entonces, ¿para qué quieren que ustedes traigan aeropuerto? ¿Quién viaja? ¿Sí ven eso? O sea, entonces es medio así limítrofe, es medio bipolar la cosa, ¿no? Entonces, el tema que vemos en la ciudad es que además de concentrar esto sin digamos, hacer recíproco esta solidaridad de la concentración de propiedad privada, ¿10 minutos? Chin, ya voy a acabar, porque sí quiero discutir unas cosas. Lo que está pasando es que la propiedad privada también conlleva cierto tipo de servicios que son públicos y no privados. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo acceso a una propiedad privada que es muy cara, por ejemplo en Santa Fe, en Las Lomas, en Polanco, ¿qué tengo acceso? A todo, ¿sí? A movilidad correcta porque tengo metro, tengo ecobici, tengo metrobús. ¿Sí ven eso? Estoy alejado de todos los centros de contaminación, no estoy al lado de la carboeléctrica, no me ponen al lado del centro de reciclaje, ¿sí?
Entonces, si yo puedo pagar, vivo mejor por servicios que son públicos. ¿Sí ven eso? Y si yo no tengo esa capacidad de pagar, o sea, no tengo ese dinero necesario para comprar una propiedad privada muy exclusiva, me tengo que ir a una periferia donde no hay estos servicios, ¿sí? Donde no hay transporte adecuado, donde hay probablemente residuos, donde no se recolecta la basura, ¿sí? Donde hay violencia en el transporte público, ¿sí? Cosas que son servicios públicos están definidas alrededor de propiedad privada, ¿sí? Entonces, esta lógica no tiene sentido, porque lo que debería suceder es exactamente al revés, ¿sí? Tenemos que proveerle a todos esos servicios públicos y ya si tú quieres vivir en un rascacielos de 20 millones, bueno, pero no tienes por qué acumular los servicios públicos por vivir en el rascacielos de 20 millones, ¿sí ven eso? Ese es el problema, ¿sí? De cómo organizamos la estructura de la sociedad. Entonces, aquí yo uso, y ya me voy a saltar porque si no me voy a quedar aquí 20 horas. Usamos la lógica, ya lo dijimos, ¿no? Son ciudades inclusivas, son ciudades crecientes. Utilizamos la lógica de Lefebvre, un filósofo marxista de 1968, escribió un libro que se llama El derecho a la ciudad, es donde retomamos esta idea, para decir, a ver, si el derecho a la ciudad es colectivo, ¿sí? Si el derecho a la ciudad es un bien que se busca a través de una discusión política del espacio público, entonces la única forma en la que podemos garantizar el derecho a la ciudad es politizar la ciudad, el acceso a la ciudad, ¿sí? El derecho a la ciudad es político, ¿sí? No es que el Estado tenga que hacer un decreto, firmarlo y te diga, ahí está tu derecho de ciudad. No, el derecho a la ciudad es una lucha colectiva social. Esa es así la gran enseñanza de Lefebvre. Acuérdense que Lefebvre lo escribió así en 1968 en París. Hay una cosa ahí que se llama la Comuna de París, ¿sí? Que es una revolución social, la gente toma las calles, empieza a reorganizarse de forma distinta, ¿no? Y de ahí surge la lógica del derecho a la ciudad. Lefebvre lo está viendo, ¿no? Es un teórico marxista, entonces escribe, es una lucha de clases. Acuérdense, Marx, ¿no? Lucha de clases siempre. Pero si yo quito lo de las clases, ¿sí? Y solo hablo de conflictos intercitadinos o de ciudad, tiene la misma lógica, ¿sí? La gente, si se organiza, puede reclamar el espacio público y puede reutilizarlo de forma correcta, ¿sí? Hay muchos ejemplos de esto. Estos son ejemplos incorrectos, ¿sí? Por ejemplo, esta torre, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? La nueva torre esa que hicieron en Reforma, el centro Banamex o BBVA, esa cosa, tiene 3,000 cajones de estacionamiento, ¿sí? Y está al lado, está a 2 cuadras del Metro Sevilla. ¿Sí? ¿Para qué harías una torre con 3,000 cajones de estacionamiento, ¿sí? Si estás al lado de una estación de metro? ¿Sí? Digo, para que vean cómo pensamos en la ciudad, ¿sí? ¿Qué estaba hablando ahí? Es el valor del capital, del dinero, ¿sí? La plusvalía de la acumulación de ese capital es lo que dictamina la estructura de la ciudad. The Shard, por ejemplo, en Londres, es el edificio más alto de toda Europa y tiene 47 cajones de estacionamiento. ¿Sí? Y digo, y hay gente de lo más así terrible, ¿no? Banqueros ahí trabajando, pero llegan en metro. Ya ni siquiera es así como de clase social, es una cosa como de lógica estructural, ¿sí? Este otro, el de Londres tiene 41, el pepino ese también, ¿sí? 45 cajones de estacionamiento, ¿sí? Comparado con 10,000 de una nueva que hacemos en México. ¿Sí me explico? Entonces la lógica está organizada alrededor de la plusvalía del transporte, ¿no? No está organizada alrededor del valor de uso del transporte. Les paso la presentación, no se preocupen. ¿Cuál es la alternativa? Entonces el derecho a la ciudad, ¿sí? El derecho a la ciudad solo puede ser alcanzado a través de la colectividad, lo que necesariamente va más allá de la estructura individualista. No podemos reclamarlo como de, oye, gobierno, respétame mis derechos, me los estás violentando. No, es una cosa, ¿sí?, que determina la forma en la que se organiza la ciudad. Y la segunda es el derecho solamente puede ser obtenido a través de un conflicto político, ¿sí? Tiene que haber una lucha, una demanda social por ese derecho, ¿sí? Es decir, el derecho a la ciudad requiere hacer hincapié en la participación, representación, construcción y el uso del espacio común en las decisiones públicas. No quiere decir que tienen que tomar las armas y ir a derrocar al gobierno. No, 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 no. Quiere decir que es un conflicto político, que si no está en la esfera política, en la discusión política, si no se hace evidente pública y políticamente, no hay una forma de tener acceso a él, ¿sí? Entonces, mientras no se cuestione el papel del capital en torno a la construcción del espacio público, ¿sí?, no va a haber una forma de reorganizar la ciudad de una forma equitativa, ¿sí? Entonces, el principal impedimento es que nosotros organizamos la ciudad alrededor de plusvalía, ¿sí? ¿La vivienda qué es? ¿Es un derecho? Sí, según la Constitución. En teoría. ¿O es una mercancía? ¿Cómo podemos organizar una ciudad en donde la vivienda está considerada como mercancía y no como un derecho?
Entonces, en ese sentido, sí, si vivo en Polanco, tengo la mejor calidad de vida, tengo Metrobús, tengo Ecobici, tengo ciclovía, tengo banquetas, ¿sí? Tengo metro, me puedo mover de forma correcta, al lado tengo un hospital, al lado tengo el kinder de mis hijos, etcétera, ¿sí? Pero si vivo en Ecatepec, si vivo en Iztapalapa, no tengo esos mismos derechos a esos accesos, aunque tengo derecho, ¿sí? Supuestamente a la ciudad. ¿Sí ven eso? Hay un problema de desorganización, ¿sí? Aquí hay una frase que uso siempre para cerrar. O sea, la idea de la ciudad como un espacio político recupera la idea de Illich. Iván Illich fue un filósofo desescolarizado, ¿sí? Muy interesante, de los 70s, y básicamente hace este análisis. Dice, las bestias tienen madrigueras, el ganado establos, los carros se guardan en cobertizos, y para los coches hay cocheras, ¿no? Solo los hombres, porque bueno, en 1970, entonces todavía no había mujeres, ¿no? Pero bueno, los hombres pueden habitar, ¿sí? Habitar es un arte, únicamente los seres humanos aprenden a habitar. Habitar es colectivizar el espacio público, es reutilizarlo, reinvertirlo, ¿sí? Redirigirlo a un valor colectivo, ¿sí? Habitar no es individual, ¿sí? Habitar es colectivo. Estas son algunas visiones y alternativas. No hablemos de ciudades inteligentes, no hablemos de ciudades creativas, no hablemos de ciudades circulares, ¿sí? Eso siguen siendo visiones economicistas del cómo se tiene que organizar el espacio público, ¿sí? Hablemos de ciudades donde predomine la hospitalidad, la solidaridad, la autonomía, la autosuficiencia, la participación y la representación, ¿sí? Hay varios ejemplos de esto, ya no me va a dar tiempo de editarla a todos. Esta se las recomiendo, se llama Transition Towns, ¿sí? Transition Network, también está en español, pueden bajar las guías de cómo organizarse para reinventar el uso del espacio público, ¿sí? Bueno, esto también ya no me va a dar tiempo, pero aquí en una onda de la energía, ¿sí? Eso se los paso. Otros ejemplos, en la propia Ciudad de México, ¿sí? El Huerto Romita, ¿no? Pueden ir a hacer una onda como de trueque, intercambio, ¿sí? Es un espacio colectivo, todo el mundo tiene acceso, ¿sí? La gente puede ir a vender y comprar cosas que quiera. También hacen muchos talleres y es una onda como de generar discusión colectiva, política, de cosas, ¿no? Este es un taller que se llama Enchúlame la bici, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es la gente que tiene partes extra de su bici va y las deja sin ningún costo alguno y se puede llevar otra que no tenga para su bici. Entonces se vuelve como una onda colectiva de bien colectivo, ¿no? Social. Sí funciona así. Mi bici yo la tuve. Sí, es bastante interesante la forma en la que te puedes organizar este tipo. Y aparte la banda es como muy amable, no vas y es una onda muy colectiva. Estos son imágenes del sismo, ¿sí? Después del sismo que hubo en la Ciudad de México, ¿sí? Esto para mí es un ejemplo perfecto de cómo nos organizamos sin que nadie nos dijera que nos teníamos que organizar, ¿sí? ¿Les tocó estar así como en un centro de acopio o algo así? Bueno, a mí también me pasó, y ya, perdón, si me estoy pasando el tiempo, ya voy a terminar. Ya, ese es el último, es la última anécdota. Me tocó ir hacia uno, a estar así, como que todo el mundo quería ayudar, aparte yo justo en ese momento vivía en la Roma, entonces me tocó así la parte fea, y me tocó estar ahí tratando de echar mano, pero pues había muchísima gente y ya no sabías ni qué hacer, ¿no? Entonces llegabas así al centro y de repente alguien llegaba y te decía, a ver, ponte a ponerle nombres a las bolsas. Entonces ahí ibas a ponerle nombres a las bolsas. Y entonces como que ya estabas muy desorientado, ya al final estabas muy así empoderado haciendo lo que estabas haciendo, poniendo las bolsas, no sé qué. Y luego llegaba otro igual que tú que no tenía idea de lo que estaba haciendo y le decías, no, a ver, tú ponte a organizar ahí las pizzas que hay, no sé qué. Y ya lo mandabas para allá. Y entonces todo el mundo estaba organizando, no había jerarquías, yo no era jefe de nadie era mi jefe, ¿sí? Nadie nos organizó, el gobierno no nos dijo, oigan, pónganse a hacer esto. Lo hicimos completa y absolutamente por solidaridad, hospitalidad, colectividad, ¿sí? Reinventamos el uso del espacio público, ¿sí? Todas las glorietas de la colonia Roma estaban utilizadas para hacer centros de acopio, ¿sí? La gente daba tanta comida que la comida se echaba a perder. O sea, nos decían, ya cómense ustedes lo que viene porque ya no hay forma de distribuirlo. Ya mandamos comida hasta sándwiches a Oaxaca, porque ya no hay forma de comérnoslos, ¿sí? Esto no tuvo ninguna estructura económica, jerárquica, política, nada, ¿sí? Y reinventó absolutamente el espacio colectivo, ¿sí? Y bueno, entonces creo que lo que me gustaría dejar así ya cerrar, perdón que me extendí un poquito, es el derecho a la ciudad representa una crítica, ¿sí? Y una alternativa a la incesante comodificación del espacio y el tiempo común, ¿sí? Busca repolitizar la visión técnica y ecomodernista de los problemas urbanos, ¿sí? Y propone alternativas a esta acumulación por desposesión, ¿no? Al crecimiento, a los espacios de convivencia, etc. Entonces, creo que lo que tendremos si tuvieran que llevar algo es cómo estamos organizando las ciudades de forma incorrecta, ¿no? Alrededor de la plusvalía. Estamos pensando que podemos tecnologizar una salida de este problema cuando en realidad estamos perpetuando y creando nuevas desigualdades, ¿no? Entonces, yo les paso la presentación. No sé si tengamos así como un momentito para decir algo o... Sí, bueno, Muy bien. me molesta,
Perdón, gracias. Ya estoy empezando un poquito tarde. Sí, de hecho, disculpen que ahorita sí nos hayamos como pasado un poquito de tiempo. Bueno, como ven, la conferencia de Carlos es impresionante y justo es, yo creo que una de las personas que he conocido con una postura más crítica y más, pues tal vez objetiva, o sea, con los datos los observa y critica todas estas proposiciones que está dando la ONU, que están saliendo por todas partes. A mí realmente siempre me quedo con ganas de escuchar toda su conferencia porque todo eso que he visto no acabo. Entonces, Sí. Carlos, voy a hacer lo posible también de que más bien se haga una especie como de clase magistral de 2 horas en la Facultad de Ciencias Políticas. A ver si podemos donde creo que hacer estaría Gracias. muy bien. La intención de traer a Carlos el día de hoy aquí, y de hecho, si ustedes observan el día de hoy, es el día como más cargado social y políticamente de la semana de acción, bueno, de las conferencias de esta semana, porque tenemos que tener una perspectiva crítica e interdisciplinaria para poder afrontar estos problemas y proponer soluciones que realmente tengan una funcionalidad, o al menos dentro del proyecto de Ecociencias, eso es lo que creemos, que solo integrando distintas perspectivas, posturas realmente críticas, es que vamos a poder encontrar soluciones, y no soluciones que queramos que nos acepten los políticos o administrativos, sino soluciones que de forma colectiva nosotros podamos hacer, porque si esperamos a que alguien con un supuesto poder de toma de decisiones logre esto, va a ser demasiado tarde. Nosotros tenemos que lograr esto por nuestra cuenta. Entonces, pues bueno, Carlos, muchas gracias. No, al contrario. Le voy a pedir que nos pase su presentación. Solo una pregunta, por favor. Y después, disculpen, si no, nos pueden mandar sus preguntas al Proyecto Ecociencias y nos aseguramos que le lleguen a Carlos Seguro. respondidas, solo para no retrasarlos. Entonces, adelante. Bueno, ¿tú qué crees? Bueno, yo soy ingeniera. ¿Tú qué crees que podría hacer ingeniería para apoyar esto? Porque es muy complejo lo de la parte tecnológica, pero justamente Sí. creo que puede ser como un cambio. ¿Cómo crees? Es una buena pregunta. Mira, creo que el tema no es si la tecnología está bien o está mal. O sea, más bien hay una agencia política detrás del uso de la tecnología y no podemos dejar de obviarla, ¿sí? Por ejemplo, en la discusión de cambio climático a nivel internacional hay todo un tema, hay todo un apartado incluso de transferencia de tecnología, ¿sí? Para que los países se puedan desarrollar y puedan seguir el crecimiento económico. Los países desarrollados se comprometen a pasarles a los en vías de desarrollo, porque ya no son tan racistas y ya nos dicen del tercer mundo, ya somos en vías de desarrollo. Nos van a pasar, ¿sí?, tecnología. Pero para mí lo que no tiene sentido en esa lógica es decir, bueno, te van a pasar la tecnología, pero la tecnología trae una agencia política, ¿sí? Entonces te están condicionando a desarrollar de la misma forma que ellos desarrollaron o dependiendo de esa visión tecnológica que ellos tienen de cómo te tienes que desarrollar, ¿sí? Entonces la tecnología por sí misma es neutral, ¿sí? O sea, diría Heidegger, bueno, el progreso tecnológico no tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver con una onda política, ¿sí? ¿No podemos disasociar una cosa de la otra? No. Entonces lo que yo les invitaría a decir es, si vamos a usar tecnología que sea innovadora, que sea transformativa, tenemos que pensar cuál es el uso social de esa tecnología, ¿sí? ¿Cuál es la dimensión social, por ejemplo, del sistema eléctrico? ¿Sí? ¿Qué es más democrático, equitativo, representativo? Hacer una carboeléctrica, ¿no?, que va a seguir centralizando la generación de energía en ciertos lugares, ¿sí?, dándole poder a la CFE, manteniendo esta estructura de clientelismo de las personas. O, por ejemplo, que es uno de los propuestos que yo traigo acá, que ya no me dio tiempo de presentar, por ejemplo, impulsar generación distribuida con paneles solares, en donde cada quien tenga la capacidad de comprar y vender energía a la red, tener una relación distinta con el suministrador de servicios de energía, ¿sí? Cambia la lógica social que está detrás de la tecnología, ¿sí? Aunque la tecnología sea completa, absolutamente benigna o no, ¿sí?, cambia cómo la sociedad se reorganiza alrededor del uso de la tecnología. Un poco, hay una dimensión social de la energía y hay una dimensión técnica o tecnológica del proceso, de la innovación. El tema es, normalmente todas las políticas que hacemos como sociedad están muy empujadas a solamente pensar en el desarrollo tecnológico. Te dicen, no pasa nada, vamos a eliminar todo el uso del petróleo y el gas y la fregada. No, ok, pero vamos a poner energía renovable, ¿sí? La sociedad, como vivimos hoy, está absolutamente petrolizada, ¿sí? En una sociedad 100% renovable no hay plástico, ¿sí? No hay movilidad
transatlántica, ¿me explico? La sociedad tiene que cambiar esas dinámicas sociales, pero nadie está hablando de eso, ¿me explico? ¿Sí ven eso? Solamente estamos concentrándonos en el cambio tecnológico de una forma muy escueta. Es decir, no pasa nada, hay que innovar, ¿no? Apple, Microsoft, lo que quieran van a innovar. Bueno, también ellos tienen un interés económico detrás de esto. ¿Por qué la gente se forma? Ya voy a acabar, perdón. ¿Por qué la gente se forma 3 horas para comprar un iPhone X si todavía funciona el iPhone 5? Tiene lo mismo, solo tiene una cámara más bonita, no sé qué, bla, bla, bla. Pero ¿para qué necesitamos tanta fayuca, tanta basura tecnológica si podríamos demandarles a esas compañías que hicieran cosas que duren mucho más? ¿Pueden hacer un iPhone que dure 50 años? Por supuesto que pueden. Claro que pueden, pero ¿conviene? No. ¿Me explico? Entonces, la lógica económica sigue dictando las relaciones sociales. Tenemos que cambiar esa estructura, ¿sí? Entonces, yo creo que alguien que está innovando, que está haciendo tecnología, que está haciendo un cambio tecnológico que sí es necesario e importante, tiene que pensar en esa dimensión social que conlleva la lógica de la tecnología. Eso sería como lo que yo diría. Y ya, perdón. Un aplauso a Carlos Tornel. Gracias.